Vamos con la tercera parte de este curso. Vamos a hablar de las anemias relacionadas con defectos en la síntesis de ADN. Aquí vamos a hablar de anemias principalmente macrocíticas y la reina es la anemia megaloblástica. Cabe destacar que estas anemias son de muy baja incidencia. Probablemente te llegue uno o dos. Bueno, si trabajas en un laboratorio de especialidad de hematología, seguramente te caen más. Pero si trabajas en un laboratorio general, es poco probable que las llegues a presentar. Afortunadamente, dentro de las anemias por deficiencia de algún tipo de alimento, estas casi ya no se presentan. Vamos a platicar un poquito de ellas, vamos a ver que no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, pero las demás son de muy baja incidencia. Si la anemia megaloblástica es difícil de encontrar, las demás anemias macrocíticas son todavía mucho más raras. La clasificación de las anemias macrocíticas, de la cual es parte de las anemias megaloblásticas, tiene muchas opciones y vamos a especificar algunos puntos para poder entender mucho más fácil esto. Las anemias macrocíticas tienen causas hematológicas y no hematológicas. Eso de hematológico te estamos diciendo, o lo que quieren decir es que específicamente es una enfermedad que le incumbe a hematología. Y las no hematológicas es que el paciente cursa con algo y eso algo, que no es necesariamente de hematología, ocasionó la anemia macrocítica. Dentro de las causas hematológicas tenemos que analizar, y bueno, en general, cada vez que tú veas una anemia macrocítica, ¿por qué? Porque no sabemos si es por esto o esto, tenemos que aprender a poco con el diagnóstico, mejor dicho, tenemos con el diagnóstico y las pruebas de laboratorio saber si es hematológica o no. Pero cada vez que tú veas una anemia macrocítica, debes de hacer reticulocitos. Así como cuando hablábamos de anemia ferropénica, hablábamos de, cada vez que veíamos microcitosis teníamos que hacer perfil de hierro, pues lo mismo aquí, cada vez que veamos macrocitosis, vamos a hablar de reticulocitos. Anótalo para que no se te olvide. Cada vez que tengamos macrocitosis, vamos a hacer reticulocitos. Ya después vemos si es hematológico o no. De hecho, todavía eso no es tan relevante. Lo importante es saber qué es lo que estás viendo. Y aquí ya tenemos con reticulocitos aumentados o reticulocitos disminuidos o normales. Ahí ponen a lo mismo. En los reticulocitos aumentados tenemos anemias hemolíticas y hemorragias. Y es algo muy importante y por eso debes de hacer reticulocitos. Lo que pasa es que cada vez que hay una hemólisis, también en hemorragias, pero principalmente en hemólisis, aquí está hemorragia, pero te digo, primero hemólisis. Cuando hay una hemólisis, los reticulocitos se disparan siempre y cuando no hay una deficiencia que impida que los reticulocitos se multipliquen. A lo mejor hay una aplasia medular. Eso de aplasia no es lo mismo a displasia. Displasia, recuerda que es morfología aberrante. Aplasia significa no hay. Cuando dicen aplasia medular, están refiriendo a que hay una celularidad baja en la médula ósea. Entonces imagina que algo así ocurre y no hay reticulocitos. No, pero sería raro. Cuando hay una hemólisis, se elevan los reticulocitos y se elevan bastante, pueden llegar al 20-30%. Y como los reticulocitos son más grandes, hacen que el volumen corpuscular sea más elevado. Y entonces cuando tú veas este resultado de laboratorio, va a decir volumen corpuscular medio, arriba de los 100 femtolitros. Ah, bueno, es una anemia macrocítica. Y sí lo es, pero no hay como tal una macrocitosis. Los eritrocitos no son más grandes que el promedio. Lo que pasa es que son reticulocitos. Así que cada vez que veas reticulocitos aumentados, esa se dice que es una falsa macrocitosis. Aún así, en algunos libros sí los clasifican como anemias macrocíticas, aunque son falsas. Aquí ya estamos viendo algún caso. Mira, anemia macrocítica con un problema relacionado en hematología que cursa con reticulocitos aumentados, o sea, es una falsa macrocitosis. Tenemos a las hemólisis. Y está justo aquí en causas hematológicas, porque puede ser que sea una enfermedad de la sangre. ¿Qué tal si es una esferocitosis hereditaria, por ejemplo? Una anemia drepanocítica, que también hay hemólisis, acuérdate. Entonces ahí están ellas. En reticulocitos disminuidos con causas hematológicas viene otra subdivisión, si cursan o no con megaloblastos. Un megaloblasto es un blasto grandote. Estos tienes que verlos en médula ósea. El diagnóstico correcto es hacer una biopsia
obtener una muestra de médula ósea, una punción para obtener médula ósea, la vemos en el microscopio y ya vemos si hay o no hay megaloblastos. Recuerda que un megaloblasto no es otra cosa más que un blasto grandote, o sea, un eritroblasto, que al verlo es más grande de lo normal. Y dices, ah, mira, esta enfermedad cursa con megaloblastos. Esta enfermedad no cursa con megaloblastos. ¿Por qué es importante definir esto? Porque si cursa con megaloblastos, significa que desde el inicio viene grandote. Y que el problema es incluso puede ser genético, en multiplicación de ADN, hay varias condiciones. Pero dices, bueno, desde los precursores ya era grandote. En cambio, cuando cursa con macrocitosis, con reticulocitos bajos, pero no es megaloblástica, significa que el precursor estaba de un tamaño normal, pero en algún momento en el desarrollo ocurrió el problema y ahora tienes macrocitosis. Entonces ahí ya es diferente porque dices, bueno, el precursor estaba bien, algo pasó en los procesos de diferenciación, entonces las causas son distintas. Pero ve que esto solo nos interesa cuando los reticulocitos están disminuidos. Si tiene los reticulocitos aumentados, no tiene caso hacer punción, no vayan a obtener médula ósea cuando lo que estás viendo es una reticulocitosis. Bueno, hablando de problemas megaloblásticos, tenemos la anemia diseritropoyética congénita, el síndrome mielodisplásico que ya platicamos de ellos, e incluso el síndrome de Down. Estas son enfermedades que cursan con megaloblastos. ¿Por qué? Porque cursan, todas estas lo que tienen en común es que tienen displasia, morfología aberrante, diferentes alteraciones, diferentes mutaciones en diferentes partes del código genético que hacen que los eritrocitos tengan una morfología aberrante. ¿Y cuál es su morfología aberrante? Pues que son grandotes. Hablar de cada uno de ellos nos tomaría más tiempo, no es parte de este curso, más adelantito en un diplomado tal vez lo podemos hablar, pero solamente recuerda que en estas hay alteraciones en los genes que ocasionan que los precursores sean grandes. La anemia diseritropoyética congénita, de hecho, no es una sola anemia, es un conjunto de anemias que cursan con esto, con megaloblastos, y que cada una, de hecho son 5, cada una tiene diferentes mutaciones que las llevan a presentar blastos grandotes. Y obviamente tienen deficiencias enzimáticas o diferentes deficiencias porque pues, les hace falta información genética. Lo mismo en síndrome mielodisplásico, como ya lo platicamos, alteraciones morfológicas aberrantes. En la no megaloblástica, o sea, aquí el precursor estaba bien, y cuando fue madurando ocurrieron los problemas. Tenemos un síndrome de falla medular congénito y síndrome de falla medular adquirido. O sea, en el proceso de maduración algo ocurrió, pero eso es genético o es adquirido. O sea, nació así o en el camino lo agarró. En los síndromes de falla medular congénito de nuevo vienen una cantidad de síndromes relacionados con esto. Estos síndromes tienen alteraciones genéticas que tienen que ver con el desarrollo de los eritrocitos, no con la formación. Los de formación son estos, o sea, la anemia diseritropoyética congénita, síndrome mielodisplásico, síndrome de Down, tienen alteraciones genéticas que hacen que el progenitor ya sea grandote, o sea, desde el principio son así. En cambio estas, como algún tipo de aplasia eritroide, como es el síndrome de Black Diamond, que es un tipo de talasemia ya congénita, dije es un tipo, algunas como la anemia de Fanconi que pueden llegar a alterar varios linajes, por eso dije trilinaje, síndromes de Schwann-Diamond que también es un tipo de talasemia que incluso también se relaciona con gota, disqueratosis congénita, todos estos de igual forma son alteraciones genéticas, mutaciones, pero que estos genes participan en la maduración del eritrocito. Puede ser que haya problemas en la síntesis de ADN, puede ser que haya problemas en alguna proteína, en un mecanismo de señalización, en alguna enzima, vaya, todo esto es un mundo, pero la incidencia es muy baja. Y aunque sí se consideran de parte de hematología, todas estas, se ven más en casos de oncohematología, o sea, están más relacionados con cáncer. Por eso no las vamos a abordar y por eso nada más las estamos ubicando para que tú sepas dónde estamos. Y si tomas la continuación de este curso que hablamos de oncohematología, pues vamos viendo más a fondo de estos. Pero aquí quiero concentrarme en anemias porque tú sabrás que hematología es un mundo.
Ahora, síndromes de falla medular adquiridos, tenemos características o enfermedades que la persona tal vez nació con la predisposición genética, pero no se detectó nada. ¿Por qué? Porque eso de predisposición genética no significa que lo vas a tener. Significa que con tus estilos de vida, un mal estilo de vida, pues lo puedes llegar a desarrollar. Activación de oncogenes o incluso el estar en contacto con agentes cancerígenos puede hacértelos desarrollar. Pero de entrada no nació ni con ningún síndrome, ni con alguna aplasia, ni con nada de eso. Estos son estos. Aquí tenemos aplasia eritroide, que no es una enfermedad, lo que te está diciendo es que una disminución en las células del linaje rojo, de serie roja, que puede ser hasta las personas que luego fertilizan los campos, todos estos elementos ricos en nitrógeno, o que trabajan con algún compuesto orgánico. Hace mucho tiempo los insecticidas que tenían como base DDT era muy común. Se supone que ahorita no ocurre eso y que hablan de casa y hogar y todo eso. Casa y jardín, ¿no? Es el término para estos insecticidas. Pero todavía existe un riesgo de presentar esta aplasia eritroide. Aplasia medular es lo mismo, disminución de células, pero ya no de serie roja, sino de toda la médula ósea. Y algunos tipos de cáncer, como las leucemias agudas, los linfomas, que son en el ganglio donde se desarrollan los linfocitos, ahí se llega a presentar algunos síndromes, mielofibrosis, metástasis, que ya está hablando de un cáncer que sale a torrente sanguíneo e invade otros tejidos, y es metástasis. Entonces ahí están estos de aquí, que es algo de lo que podemos llegar a ver, pero como digo, esto es mucho de leucemias u oncomatología. Aquí nos interesa esto, anemias hemolíticas, que estaremos hablando en el siguiente módulo. Ahora, causas no hematológicas. Recuerda que esto es, para empezar, de baja incidencia. Hemorragia y hemolíticas es más común. Tenemos, de nuevo, reticulocitos. Tenemos que hablar, recuérdalo, cada vez que veas macrocitosis vamos a hacer reticulocitos. Tenemos reticulocitos aumentados, reticulocitos disminuidos. Y aquí en reticulocitos aumentados tenemos algo muy parecido a esto. Anemias hemolíticas, hemorragia. Aquí también tenemos algún tipo de hemorragia, pero es diferente. Aquí estamos hablando de una hemorragia relacionada directamente a una alteración en hematología. Por ejemplo, una hemofilia del tipo A o B, que es deficiencia de factor 8 o 9 respectivamente, que eso ya es genético y es propiamente una enfermedad por una deficiencia en un factor de coagulación. Pero aquí a lo mejor estamos hablando de que esta persona sufrió un accidente, un choque, un asalto, lo lastimaron y está perdiendo sangre, entonces eso da hemorragia. Hay problemas como el hiperesplenismo, hipoxia, EPOC, cardiopatía congénita. Ya son cuestiones que hacen que los reticulocitos aumenten, porque recuerda que cuando hay cualquier tipo de hipoxia, como el EPOC, como cardiopatía congénita, cada vez que las células reciben menos oxígeno de la que tendrían que recibir, en ese momento se activan los mecanismos para liberar eritropoyetina. Y la eritropoyetina estimula la médula ósea para producir más eritrocitos y por ende más reticulocitos. Por eso es que aquí está hipoxia. En reticulocitos disminuidos ya vienen de nuevo la clasificación entre no megaloblástica y megaloblástica. Estos son médula ósea megaloblástica, médula ósea no megaloblástica. En la megaloblástica, o sea, estamos diciendo que ya no son enfermedades que directamente están relacionadas con enfermedades de la sangre como estas, todas estas son directamente la alteración principal de esa sangre. Aquí es la persona tiene una alteración y como efecto secundario ocurre el desarrollo de megaloblastos. Pero es secundario, no es propiamente enfermedad hematológica. Tenemos, aquí te lo pongo en rojito, deficiencia de folatos y o vitamina B12, que es la principal causa de la anemia megaloblástica. Tenemos drogas, alcohol, aciduria orótica, que es un exceso en la producción de ácido orótico, por un problema en síntesis o en el metabolismo de síntesis de las pirimidinas. En la médula ósea no megaloblástica, de nuevo significa que el precursor está bien y que al momento de madurar ocurren los problemas. Tenemos el hipotiroidismo y problemas como hepatopatía. Son situaciones que son más comunes en el desarrollo de esta enfermedad. Es por esto que normalmente cuando dicen anemia macrocítica nos enfrentamos a aquí. Pensamos anemia megaloblástica, que sí es la representante de esto, pero como te decía, esto es muy poco común, quitando hemólisis, porque hemólisis, como son muchas causas que causan hemólisis, pues es más probable encontrarlo. Bueno, hay muchos factores que causan la hemólisis, es más común encontrarlo.
Y propiamente de las causas megaloblásticas, la más común, incluso megaloblásticas como anemia diseritropoyética, síndrome mielodisplásico, síndrome de Down, aún así de todos estos es más común la deficiencia de folatos y o vitamina B12. Nos vamos a concentrar en esa, y esa es la que lleva el nombre de anemia megaloblástica.